Hermanos, hermanas, ¿se han preguntado alguna vez por qué Jacobo tuvo que luchar con un mensajero? No se pierdan este estudio, mis hermanos, mis hermanas, hasta el final, porque vamos a hablar sobre Peniel, que es algo muy importante, ya sabrán de qué se trata, la identidad, el quebranto y la transformación. ¿Ok? Chalón, chalón, pueblo mío, pueblo amado. Qué hermoso privilegio poder reunirnos nuevamente para abrir las escrituras y meditar juntos en uno de los episodios más profundos, misteriosos y transformadores de toda la Torah. Hoy vamos a entrar a una noche que cambió la vida de un hombre para siempre. Una noche de miedo, una noche de confrontación, una noche de quebranto, una noche de transformación. Pero también una noche que dio origen al nombre de un pueblo entero. Hoy vamos a responder varias preguntas. La principal es, ¿por qué Jacob tuvo que luchar con un mensajero? Otra es, ¿por qué Elohim permitió aquella lucha? ¿Y qué estaba ocurriendo realmente en Peniel? ¿Por qué el cambio en el nombre? ¿Y qué relación tiene todo esto con nosotros el día de hoy? Porque aunque hayan pasado ya miles de años, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Como dijo Shlomo en el libro de Kohelet, Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que vivió Jacob aquella noche, lo sigue viviendo el ser humano el día de hoy. Tal vez con diferentes escenarios, tal vez con diferentes nombres, tal vez con diferentes circunstancias. Pero el corazón es el mismo. Déjenme contarles una historia. Se trata de un hombre que siempre cambiaba de camino. Y esto pasa muy seguido. Hace algunos años, un hombre contaba algo que nunca pudo olvidar. Decía que durante mucho tiempo evitó pasar por cierta calle de su ciudad. No porque fuera peligrosa, no porque estuviera cerrada, sino porque en esa calle vivía alguien con quien había quedado mal muchos años atrás. Cada vez que necesitaba pasar cerca, cambiaba el rumbo. Daba vueltas más largas, perdía tiempo, gastaba más gasolina. Todo con tal de no encontrarse con esa persona. Y lo más impresionante era esto. Con el tiempo, aquella costumbre se volvió normal. Ya ni siquiera pensaba en ello, simplemente evitaba la calle automáticamente. Hasta que un día, por una construcción y varios cierres de la ciudad, ya no hubo otra salida. Tenía que pasar por ahí. Y mientras manejaba, sentía algo extraño en el pecho. Las manos tensas, la mente acelerada, los recuerdos regresando. Porque hay algo que sucede cuando el pasado que evitaste por años de pronto aparece enfrente de ti. Y cuando llegó a aquella calle, vio a la persona parada fuera de la casa. Y por un momento quiso acelerar, seguir de largo, escapar otra vez. Pero no pudo. La persona lo miró, levantó la mano y caminó hacia el automóvil. Y en esos pocos segundos dijo que sintió algo que jamás había sentido. Todo el peso de los años encima. La culpa, el orgullo, la venganza, el miedo, todo junto. Y entonces entendió algo. No estaba huyendo de aquella persona. Había pasado años huyendo de sí mismo. Y esa noche, por primera vez, se detuvo. Y mi hermano, eso mismo fue lo que le ocurrió con Jacob. Porque Bereshit Génesis 32 no es solamente la historia de un hombre luchando con un mensajero. Es la historia de un hombre al que finalmente la vida alcanzó. Un hombre que pasó años huyendo del pasado hasta llegar a una noche donde ya no podía correr más. Y esa noche lo cambió para siempre. Miren, hermanos y hermanas, cuando la vida te alcanza,
Porque todos hemos visto esto alguna vez. Una persona pasa años evitando algo, evita hablar con alguien con quien quedó mal, evita pedir perdón, evita reconocer un error, evita enfrentar una verdad, evita tomar decisiones difíciles. Y mientras más tiempo pasa, más aprende a vivir distraído. Se ocupa, trabaja, planea, construye, compra, se entretiene. Pero en el fondo sabe que hay algo pendiente. Y siempre aparece una excusa. Mañana no estoy listo, todavía no, después lo arreglo. Hasta que llegue el día donde la vida lo alcanza. Ya no hay más espacio para correr, ya no hay más tiempo para esconderse, ya no hay más distracciones. Y entonces ocurre algo muy importante. La persona se queda sola, sin ruido, sin máscaras, sin escape. Y aquello que evitó durante años, finalmente lo confronta. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Jacob en el vado de Yabok. Para entender Peniel correctamente, primero necesitamos entender el contexto. Jacob llevaba aproximadamente 20 años fuera de su tierra. Había huido después de engañar a su hermano Esaú y recibir la bendición de Isaac. Aquella historia dejó una herida profunda, porque aunque Jacob obtuvo la bendición, la obtuvo mediante manipulación, presión y engaño. Y después de aquello, tuvo que escapar. Ahí Bereshit, Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Desde entonces, Jacob vivió lejos, construyó familia, trabajó, prosperó, tuvo hijos, ganado, riquezas. Pero aunque había prosperado externamente, el pasado seguía sin resolverse. Y llega el momento donde Elohim le dice, vuélvete a la tierra de tus padres. Ahí en Bereshit, Génesis 31:3. Y ahí comienza el verdadero problema, porque regresar significaba enfrentar a su hermano Esaú. Y de pronto, Jacob recibe noticias alarmantes. Esaú viene hacia él con 400 hombres. Eso no sonaba como una bienvenida familiar, sonaba a guerra. Aquí vemos algo muy humano. Jacob ora, pero también calcula, confía, pero también controla. La Escritura nos muestra cómo divide los campamentos, organiza estrategias y envía regalos. Ahí en Bereshit, Génesis 32:7 y 8 nos dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo. Observemos esto. Él tiene fe, pero todavía depende de sus estrategias. Y aquí aparece una de las grandes luchas humanas. Decimos confiar en Elohim, pero muchas veces seguimos intentando controlar absolutamente todo. Porque confiar verdaderamente requiere rendir el control. Y eso es difícil, muy difícil. ¿Y saben qué? Se quedó solo. Aquí llegamos a uno de los momentos más importantes del relato. Ahí en Bereshit, Génesis 32:24. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. La frase parece sencilla, pero está cargada de profundidad. Se quedó solo, porque hay procesos que nadie puede vivir por nosotros. Hay luchas donde no entra la familia, no entra el dinero, no entra la reputación, no entra la religión externa. Solamente entras tú y Elohim. Y muchas veces es precisamente en la soledad donde la transformación comienza. Porque mientras hay ruido, seguimos distraídos. Pero cuando el ruido se apaga, aparece lo que realmente somos. Ahora, ¿quién era el varón con el que luchó? Aquí entramos en uno de los aspectos más misteriosos del texto. Bereshit, Génesis dice, y luchó con él un varón. Pero luego Oseas 12:4 dice,
venció al mensajero y prevaleció. Y después el mismo Jacob declara, vi a Elohim cara a cara, ahí en Bereshit 32:30. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? La escritura deja deliberadamente cierto misterio. Y eso es importante, porque el propósito principal del relato no es satisfacer curiosidad teológica. El propósito es mostrar transformación. Y lo que sí queda claro es esto: no fue un encuentro humano común, fue una confrontación espiritual profunda. Fue un encuentro donde el cielo confrontó la identidad de Jacob. Y eso cambió todo. Pero Peniel es el lugar del rostro. Después de la lucha, Jacob llama a aquel lugar Peniel o Peniel, que significa rostro de Elohim. Y eso es impresionante, porque Jacob entendió algo. La verdadera lucha de esa noche no era contra Esaú, era consigo mismo. El problema nunca había sido solamente su hermano, el problema era el hombre que él había sido toda su vida. Y esto es muy profundo. Muchas veces creemos que nuestra batalla está afuera, con personas, con circunstancias, con problemas externos. Pero muchas veces la lucha más grande está adentro, porque la lucha externa revela la lucha interna. El texto dice que Jacob luchó con un varón, pero en realidad Jacob llevaba toda su vida luchando. Luchó desde el vientre, ahí en Bereshit, Génesis 25:22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Luchó por la primogenitura, luchó por la bendición, luchó por Labán, luchó por Raquel, luchó por prosperar, luchó por controlar. Toda su vida había sido una lucha. Y finalmente llega la noche donde toda esa batalla interna toma forma visible. Aquel Peniel no comienza aquella noche. Peniel era el resultado de toda una vida. Hay algo muy importante aquí. Jacob tenía miedo y la escritura no intenta esconderlo. Eso es hermoso, porque muchas veces pensamos que la espiritualidad verdadera significa nunca tener miedo, pero no. Muchos hombres y mujeres de Elohim tuvieron miedo. Moshe tuvo miedo, Eliyahu tuvo miedo, David tuvo miedo, Yirmeyah tuvo miedo. Incluso los discípulos de nuestro maestro Yeshua tuvieron miedo. La diferencia no es la ausencia de miedo. La diferencia es qué haces mientras tienes miedo. Y esa noche, Jacob finalmente dejó de correr. En medio de la lucha, ocurre algo impactante. Ahí en Bereshit, Génesis 32:25 dice, y tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob. Observemos esto cuidadosamente. El mensajero no lo mata, no lo destruye, no lo consume, no le hace mucho daño, simplemente lo quiebra. Y eso es profundamente simbólico. La cadera representa estabilidad, movimiento, apoyo, capacidad física. El punto donde Jacob se apoyaba. Y aquí aparece una gran verdad espiritual. Muchas veces Elohim toca precisamente aquello donde más dependemos de nosotros mismos. No para destruirnos, sino para enseñarnos dependencia. Porque mientras seguimos apoyados completamente en nuestra propia fuerza, seguimos creyendo que podemos salvarnos solos. Ahora, después de aquel toque que le dio, Jacob queda cojeando. Eso significa algo poderoso. Ya no podía huir igual. Y eso tiene muchísimo simbolismo. Durante años, Jacob había escapado. Escapó de Esaú, escapó de las consecuencias, escapó de confrontaciones. Pero después de Peniel, ya no podía correr de la misma manera. Porque hay procesos donde Elohim permite que nuestras fuerzas fallen para que finalmente dejemos de huir. Ahora, en medio de la lucha llega una pregunta impresionante. ¿Cuál es tu nombre? El mensajero no estaba buscando información, estaba provocando confrontación. Porque en la escritura el nombre representa identidad. Y el nombre Jacob está relacionado con, fíjense, el que suplanta, el que toma por el talón,
el que desplaza. En otras palabras, toda una historia de manipulación y lucha en el puro nombre. Y aquí está lo profundo. Por primera vez Jacob reconoce quién es él. Sin justificar, sin esconderse, sin culpar a otros. Simplemente dice, yo soy Jacob. Y aquí aprendemos algo poderoso. La transformación comienza cuando dejamos de escondernos detrás de máscaras. Entonces viene el cambio. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel está relacionado con perseverar, contender o luchar delante de Elohim. Y aquí está la clave. Jacob no recibe un nuevo nombre porque fuera perfecto. Lo recibe porque permaneció, porque no soltó, porque siguió aferrado aún estando quebrado. Y eso cambia completamente la perspectiva. Porque muchas veces pensamos que Elohim transforma solamente a los fuertes. Pero Peniel enseña otra cosa. Elohim transforma a quienes se aferran aún en medio del quebranto. ¿Pero qué significa prevalecer? Aquí está una de las partes más importantes de todo el estudio. Muchos leen este texto y piensan, Jacob venció. Pero el mensaje es más profundo. Jacob no prevaleció porque derrotó al mensajero. Prevaleció porque no lo soltó. Porque por primera vez en su vida no manipuló, no huyó, no tomó ventaja, no intentó controlar. Simplemente se aferró. Y eso redefine completamente lo que significa vencer. Porque en el reino de Elohim muchas veces prevalecer no significa dominar, significa permanecer. Ahora, vino la bendición, pero no vino al principio. No vino antes de la lucha, no vino durante el control, no vino durante las estrategias, vino después del quebranto. Y aquí hay un patrón escritural muy importante. Joseph pasaba por prisión antes del gobierno, Moshe pasa por desierto antes del llamado, David pasa por secución antes del trono. Muchas veces el proceso procede a la asignación. Ay, disculpen hermano, porque creo que ando un zancudito aquí que ya le di de comer, pero bueno. Ok, muchas veces el proceso procede a la asignación, porque Elohim no solamente bendice, también prepara. Y muchas veces la preparación duele. ¿Qué le dijo Jacob? No te dejaré si no me bendices. Ahí en Bereshit, Génesis 32:26. ¿Qué frase tan poderosa? Jacob ya está herido, ya está quebrado, ya no tiene ventaja, pero sigue aferrado. Y eso revela hambre espiritual. Porque llega un punto donde la persona entiende que nada externo resolverá lo interno. Jacob tenía riqueza, tenía familia, tenía ganado, pero necesitaba algo más profundo. Necesitaba transformación. La escritura dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Esto es hermoso, porque el amanecer llega después de la noche, no antes. Y eso es importante espiritualmente. Muchas veces queremos transformación sin proceso, queremos luz sin noche, queremos crecimiento sin quebranto. Pero Peniel enseña que ciertos amaneceres solamente llegan después de haber luchado toda la noche. ¿Y qué pasaba? Que Jacob cojeaba. La escritura añade un detalle impresionante. Y cojeaba desde su cadera. ¿Por qué mencionar esto? Porque la marca era parte del mensaje. Jacob salió diferente, no solamente emocionalmente, no solamente espiritualmente, también físicamente marcado. Y eso nos enseña algo. La verdadera transformación deja evidencia. No siempre se escucha, pero sí se nota. ¿Se está entendiendo, hermanos? Qué bueno. Aquí viene una de las escenas más antes de Peniel, Peniel recuerda, era el lugar donde sucedió todo eso.
Antes de Peniel, Jacob estaba aterrado, pero después de Peniel, Israel camina al frente, ya no escondido, ya no detrás de otros, y entonces ocurre lo inesperado. Ahí en Bereshit, Génesis 33:4 nos dice, pero Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. ¡Qué impresionante! La guerra que Jacob imaginó no ocurrió. Y aquí aparece una revelación poderosa. No cambió Esaú primero, cambió Israel. Y muchas veces eso transforma completamente nuestras relaciones. Hermanos, hermanas, Peniel no es un evento, es un patrón. Aquí el estudio deja de ser solamente historia antigua, porque Peniel se convierte en un patrón espiritual. Oseas 12 recuerda aquel episodio y dice que Elohim habló con nosotros, no solamente con Jacob, con nosotros. Eso significa que Peniel es un espejo, un modelo, porque todos en algún momento enfrentamos nuestra propia noche, un momento donde la vida nos confronta, el pasado nos alcanza, las fuerzas fallan, las máscaras caen y ya no podemos seguir siendo los mismos. Lo que ocurrió con Jacob después se reflejó en toda la nación. Israel, que Jacob cambió su nombre a Israel, también luchó. Israel también luchó en Egipto, en el desierto, en el exilio, en la dispersión, en la guerra. Israel también fue quebrado, pero nunca destruido. De aquí aparece algo impresionante. Israel prevalece no porque nunca cae, sino porque nunca desaparece. ¿Saben por qué? Porque él sigue aferrado. Y ahora, esto se vuelve completamente personal. Porque cada ser humano tiene su Peniel. Puede llegar como una pérdida, una enfermedad, una crisis, una traición, un fracaso, una confrontación interna. Momentos donde finalmente entendemos, no podemos seguir igual. Y aunque esos procesos duelen, muchas veces son precisamente los lugares donde nace la transformación. Pero ¿por qué Elohim permite la lucha? ¿Ok? Aquí entramos en el corazón del mensaje. ¿Por qué Elohim no evitó aquella lucha? Porque la lucha revela lo que la comodidad esconde. Mientras todo está bajo control, muchas veces el verdadero corazón permanece oculto. Pero cuando llega la presión, la verdad sale. Porque la lucha confronta la identidad. Jacob pasó años actuando, pero en Peniel ya no podía actuar. La lucha lo obligó a verse realmente. Porque la lucha rompe la autosuficiencia. Mientras creemos que podemos resolverlo todos solos, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Pero el quebranto nos enseña dependencia. Porque la lucha prepara para la bendición. Muchas veces la bendición verdadera requiere transformación previa. Porque Elohim no solamente quiere darte algo, quiere formar algo dentro de ti. Porque Elohim habla en el lenguaje que entendemos. Jacob fue un hombre de lucha toda su vida. Y Elohim le habló precisamente en ese lenguaje. El texto dice algo que parece extraño, que el mensajero vio que no podía con él. Eso no significa falta de poder. La escritura no está mostrando debilidad celestial, está mostrando perseverancia humana. La lucha continuó porque Jacob se negó a soltar, porque el propósito no era destruirlo, era transformarlo, era confrontarlo, era renombrarlo. Todo este estudio nos lleva a una verdad central. La lucha no vino para destruir a Jacob, vino para revelar a Israel. Ese es el misterio de Peniel. Porque muchas veces pensamos que nuestros procesos son castigo, pero a veces son transformación. A veces Elohim no está tratando de acabar contigo, está tratando de revelar algo nuevo dentro de ti. La pregunta ya no es histórica, es personal. ¿Cómo sabes si estás en tu propia noche de Peniel? Es muy sencillo. Cuando ya no puedes seguir huyendo. Cuando las distracciones dejan de funcionar. Cuando las excusas se rompen.
cuando el control se derrumba, cuando finalmente te quedas solo con la verdad. Estás en Peniel cuando entiendes, la persona que eras ya no puede continuar igual. Aquí está la gran diferencia. Todos enfrentan luchas, pero no todos salen transformados. Entonces, ¿qué hizo diferente a Jacob? No huyó, por primera vez se quedó. No soltó, aunque dolía, aunque estaba quebrado, aunque no entendía, siguió aferrado. Se dejó confrontar. Cuando le preguntaron quién era, respondió con verdad. Recibió en lugar de tomar. Antes tomaba bendiciones, ahora las recibió. ¿Y saben algo? Y eso cambió todo. ¿Cómo sabes que alguien realmente pasó por Peniel? No solamente por lo que dice, sino por cómo camina. Jacob salió cojeando, la marca era visible, y eso nos enseña algo muy profundo. La verdadera transformación deja evidencia. Cuando Elohim cambia a una persona, algo se nota. ¿Okay? Escucha esto con atención, mi hermano, mi hermana. Hay luchas en la vida que no vienen para destruirte, vienen para revelarte. Hay noches que no vienen para perderte, vienen para cambiar tu nombre. Hay quiebres que no vienen para acabarte, vienen para enseñarte dependencia. Y hay procesos que parecen silenciosos, pero en realidad Elohim está trabajando profundamente dentro de ti. Jacob entró aquella noche con miedo, con culpa, con estrategias, con pasado, pero salió diferente. Salió marcado, salió quebrado, salió transformado, salió como Israel. Y quizás esa sea la razón por la que algunos procesos duelen tanto. Porque Elohim no estaba tratando solamente de destruir al viejo hombre, está tratando de revelar el nombre nuevo que todavía no conoces. Porque algunos amaneceres solamente llegan después de haber luchado toda la noche. Shalom, pueblo amado. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo ignores. Porque hay momentos que definen destinos. Y tal vez este es uno de ellos. Y si estás en la lucha, no huyas. Si estás en el proceso, no sueltes. Y si estás siendo quebrado, confía. Porque después de la noche, siempre sale el sol. Y cuando salga, ya no serás el mismo. ¿Ok? Mis hermanos, hasta aquí la palabra hablada. Yo solo he sido la voz que la transmite. Porque la verdad no nace de mí, viene del Creador. Cada uno de ustedes tiene libre albedrío, dado por Yahweh Elohim para decidir qué hacer con lo que escuchó hoy. La verdad no obliga, pero sí confronta. Solo recuerda esto. Cuando dejes tu cuerpo no habrá templos, no habrá religiones, no habrá excusas. Solamente habrá dos caminos y ambos son eternos. La gloria y el lago de fuego. ¿Y sabes algo? Que ese camino no lo elige tu pastor, ni tu tradición, ni tu familia. Ese camino lo elige solamente tú y nadie más. Que cada uno decida hoy a quién quiere obedecer y a quién quiere seguir. ¿Ok? Bueno, mis hermanos, mis hermanas, nuevamente, y como siempre les digo que ha sido un honor y un verdadero placer para mí el compartir este tiempo de estudio con cada uno de ustedes. Gracias por abrir su corazón, por escuchar, por buscar la verdad y por caminar juntos en esta restauración. Que el shalom y las bendiciones de nuestro Padre Celestial Yahweh Elohim reposen siempre sobre sus hogares y sobre sus corazones, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador. Y amados hermanos y hermanas, si este estudio ha sido de bendición para sus vidas, les invito con todo mi corazón a suscribirse al canal y acompañarnos en este camino de verdad y restauración. En este espacio encontrarán ya más de 550 estudios en video, todos ellos basados 100% en las Sagradas Escrituras, con temas variados, profundos y edificantes, y con enseñanzas presentadas con claridad, reverencia y sobre todo con mucho amor por la palabra. Cada estudio está hecho para despertar, fortalecer y guiar. Su suscripción ayuda a más personas que necesitan luz, consuelo y verdad en estos tiempos. Y repartan todos los estudios, mis hermanos y mis hermanas. Son gratis. Ustedes saben que yo no cobro por llevarles
la verdad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Yo no negocio con la palabra, yo no trato de enriquecerme con la palabra. Yo lo único que trato es de que ustedes conozcan la verdad de la palabra, no de las doctrinas de los hombres, no de las religiones, no de nada de eso. Yo no ando pidiendo ni diezmos, ni ofrendas, ni nada. Solo pido que distribuyan los estudios, porque son 100% de las Sagradas Escrituras y son para su bienestar del alma, para proteger su vida eterna. ¿Okay? ¿Que tenemos necesidades? Oh, claro, todos tenemos necesidades. Y obviamente la bendición está en el dar. Pero como quiera yo no voy a pedir nada, más que distribuyan los estudios. Mi Padre se encarga de mí. Él sabrá de qué manera me bendice. Si usa algún hermano, una hermana, si no usa a nadie. Él sabe, yo no me preocupo por eso, mis hermanos, mis hermanas. Yo no quiero que ustedes tampoco se preocupen por eso. ¿Ok? Él, él se encarga de mí, de mi familia. A través de yo no sé qué, cómo o quién. Pero yo confío en Él. Que Yahweh bendiga sus vidas, sus hogares y sus pasos en Yeshua HaMashiach, nuestro Maestro. Y gracias por caminar con nosotros en este ministerio de restauración. Shalom, shalom, amada familia, y nos vemos en la siguiente reunión, si nuestro Padre Santo Yahweh Elohim así lo permite. Cuídense mucho. Shalom, shalom.